maravillosa en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y yo quiero que busquen su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, habla acerca de un buen soldado de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el mismo versículo, vamos a compartir este mensaje de la palabra del Señor y vamos a ir a través de la Escritura, lo que el Espíritu Santo me ha ido inspirando en esta tarde para poder transmitirla a usted. Primeramente el Señor me la transmitió a mí, pero ahora se la transmite también a usted. Le voy a rogar que se pongan de pie, habiendo encontrado todo el mensaje en 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a compartir, vamos a dar lectura a esta bendita y eterna palabra del Señor, bajo la poderosa bendición que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice la iglesia. Amén. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos un tiempo al Señor. Te doy gracias, eterno Dios poderoso, por estar frente a tu palabra, Señor, en esta tarde, en esta noche, Dios mío. Señor, quiero la administración del Espíritu Santo obrando poderosamente, como siempre, Dios mío, en este lugar. Toca, Señor amado, cada vida, cada persona. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro pensamiento, Señor amado. Si hay algún pensamiento contrario, ajeno a tu palabra, a tu voluntad, sea llevado cautivo, Señor, en esta hora, a obediencia de tu palabra, hasta que Cristo sea formado en el hombre, en la mujer, Señor amado, y podamos decir todos juntos: ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí, dentro de mi vida. Espíritu Santo, glorifícate en este lugar, enseñoréate en nuestra vida. Toca, Señor, desde la puerta hasta este lugar donde se ministrará tu palabra. Espíritu Santo, caigan a tu pie, a diestra y a siniestra, toda potestad, todo principado, toda gobernadora de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, sea sujeten, Señor, por la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y envía, Señor, ángeles poderosos, Señor, a resguardar este espacio, en el nombre de Jesús. Que se hagan sanidades, prodigios y milagros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Envía vida eterna, envía salvación, envía restauración, en el nombre de Jesús. El hombre fuerte sea, Señor, sujeto por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y al ministrar tu palabra, no sea yo el que hable, sino tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Hablando el apóstol Pablo a Timoteo, rigurosamente le encargaba y le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. No en cualquier cosa, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero introducir el mensaje. Primeramente, antes este era un misterio que había estado oculto por tiempos y edades. No entendíamos el Evangelio, no comprendíamos. ¿Por qué? Porque estábamos primero muertos en delito y pecado. Estábamos sentenciados a muerte, a una condenación eterna, a una separación, una muerte espiritual. La muerte espiritual es una separación eterna del hombre con Dios. No había ningún acceso hacia Dios, estábamos excluidos de la salvación, porque la salvación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros, por los judíos, éramos considerados como gente inmunda, como la escoria
de toda la tierra. Pero el amor de Jesucristo se derramó para salvación a todos los hombres. ¿Y por qué estábamos apartados de esta promesa de Dios? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 verso 15. Porque estábamos actuando como un hombre natural. Y el hombre natural, dice la Biblia, no percibe la cosa del Espíritu porque no la entiende, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Por qué no la entendíamos? Porque estábamos muertos en delito y pecado. Porque nuestra mente estaba confundida. Porque teníamos una venda en nuestros ojos y no podíamos ver más allá de donde nuestros ojos podían ver. Estábamos llenos de escoria, estábamos considerados, vulgarmente éramos considerados como un diamante en bruto, sin atractivo. Pero que el Señor nos ayude. El hombre sin Cristo, yo quiero hablar un poco de ese tesoro, de esa piedra o de ese, como les dije anteriormente, de un diamante en bruto, sin atractivo. Pero ese diamante que está en bruto, el que lo sabe trabajar, paga el precio, lo compra y empieza a trabajar. El escultor tiene que trabajar, tiene que usar la herramienta apropiada, y cuando le da forma, eso que era en bruto, que no valía nada, que no tenía atractivo delante de nuestros ojos, ya empieza a tener atractivo. Que el Señor nos ayude. Nosotros éramos así. Estábamos muertos en delito y pecado, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, dice la Biblia, y sin esperanza nos movíamos. Caminábamos porque teníamos que caminar, pero íbamos derecho al infierno, derecho a una condenación eterna. Que el Señor nos ayude. Pero ahí sale el encuentro, Cristo el Señor. Dice la Biblia, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Cristo Jesús nos separó, nos apartó de la condenación eterna. Que el Señor nos ayude. Y el Señor empezó a tratar con nosotros, empezó a pulirnos, empezó a sacar toda la escoria, todo lo que impedía esa buena relación con Dios. Porque un hombre muerto en delito y pecado no va a estar delante de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió y nos presentó el Señor como gente santa delante de nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero hablar de esa piedra, de esa diamante en bruto, que era usted y que soy yo. Usted sin Cristo, querida alma, que si está en esta noche no tiene a Cristo, usted es un diamante en bruto, que tiene que ser trabajado por el escultor, que es Cristo el Señor. Y cuando el Señor haya trabajado en su vida, usted va a ser la perla más preciosa. Que el Señor nos ayude. Es usted hoy día sin Cristo un tesoro que está oculto, que está escondido. Probablemente mucha gente pasa a su lado y no se dan cuenta que ahí, detrás de ese tesoro, hay una piedra preciosa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre lo hemos conversado con mi hermano Héctor Coña. Sin Cristo la persona no vale nada. Amén. Aunque pueda tener la posesión más grande, el fondo más grande, la casa más grande, pero si no tiene a Cristo, no es nadie. Así es, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Mira, note la diferencia. El hombre sin Dios no es nadie. Hoy día hay mucha gente que por grande fortuna que tenga, por grande empresa que tenga, le llega una enfermedad y no puede hacer nada por su salud. Así es, Lo que Señor. le pasó a aquel multimillonario. De un repente vino una enfermedad en su cuerpo físico y ni todo el dinero que tenía lo pudo salvar. Así es, Señor. Amén. Pero nosotros, los hijos de Dios,
Probablemente no andamos en una 4x4, no tenemos lujurias en nuestra vida, pero tenemos a Cristo el Señor. Amén. Que si estamos en alguna situación difícil, clamamos al Dios de los cielos y Él responde. Bendito sea el nombre del Señor. Él responde. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice, igual que la nuestra, pero él oró para que el sol se detuviera, para que no hubiera lluvia durante 3 años y tanto. ¿Quién respondió? El Señor. Amén. Y cesó la lluvia y no hubo lluvia. Luego empezó nuevamente a orar y el Señor envió la lluvia. Que el Señor nos ayude, usted y yo. Hoy día estamos en la promesa del Señor. Amén. Este misterio que era oculto, porque por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque estábamos muertos, como decía, en delito y pecado. Estábamos en el adulterio, estábamos en la fornicación, estábamos en la inmundicia, estábamos en la lascivia, en la hechicería, en el pleito, en las enemistades. En todas esas cosas que eran distracción hacia los mandamientos del Señor. Pero de ahí el Señor nos rescató. Amén. De ahí el Señor nos llamó. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude. Perdonó todo nuestro pecado. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpió. Amén. Y aunque el diablo quería acusarnos delante de nuestro Dios y decía, mira, este hombre es así, esta mujer es así, esta jovencita es prostituta. Pero como se rindió a Cristo, la sangre de Cristo lo cubrió desde la mollera hasta la planta de sus pies, y el Señor le puso vestidura resplandeciente. Amén. Que el Señor nos ayude, porque hay una demostración en el sumo sacerdote Josué. Cuando Satanás iba delante de Dios y le decía, mira, y lo iba a acusar. Pero como aquel varón se había humillado bajo la poderosa mano de Dios, cuando llegó Satanás a la presencia de Dios y Dios le dijo, míralo. Y Satanás miró al sumo sacerdote Josué y dijo, ¿no era este hombre que estaba con ropa viles? Ahora yo le veo con vestidura blanca resplandeciente y el mejor anillo en su mano y su frente marcada. ¿No era este un hombre que estaba en la inmundicia más grande, en el polvo del muladar, y ahora está en lugares celestiales, en lugar alto, en lugar de privilegio? Porque la sangre de Cristo el Señor es suficiente. Amén. Yo no era merecedor de estar predicando la palabra, porque yo fui un blasfemo, fui un hombre injuriador, fui un hombre que hablaba contra el evangelio. Yo decía en mi forma personal, a mi padre le decía, yo jamás voy a ser cristiano, yo jamás voy a ser hijo de Dios, yo voy a vivir mi vida a mi manera, voy a andar en fiesta, voy a andar en parranda, voy a ser cacique. Pero la oración de mi madre, 8 meses, aquella mujer orando, tirada del suelo, ungiendo mi ropa, ungiendo mi camisa, presentando ayuno, presentando oración delante del Señor. En 8 meses Dios derribó a ese hombre fuerte. Gloria a Dios. El Espíritu Santo a distancia. Yo estaba en la capital y de allá el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida. Y llegué al lugar donde mi padre transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy día soy un predicador de la palabra del Señor. Y no me avergüenzo de predicar este evangelio, porque no consiste, como dijo el apóstol Pablo, en palabras humanas, sino en poder de Dios, que transforma al hombre, que transforma a la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted en esta noche está como un diamante en bruto, y si escucha la voz del Señor, va a salir de este lugar convertido en una piedra preciosa. Gloria a mi Dios. Y Dios te va a llamar nación santa, pueblo adquirido por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Real sacerdocio, para gloria de nuestro Dios. Amén. La muerte de Cristo, como le decía, reveló este misterio de la reconciliación. El evangelio era un terreno desconocido para usted y para mí, porque no entendíamos cómo el Señor obraba. Yo muchas veces me burlaba cuando habían profecías dentro de las iglesias. Yo no tenía a Cristo en mi vida. Yo decía, esta gente es tan loca. Esta gente habla cosas que se le vienen en mente. Hasta que un día llegué a una congregación y andaba con mi pensamiento como joven. ¿Por qué no decirlo? Andaba mirando a la señorita.
Y luego el Espíritu Santo usa a un siervo de Dios y va y me pone la mano encima. Cuidado con tu pensamiento. Un balde de agua fría me tiraron sobre mi cabeza. Yo dije, verdaderamente esta gente tiene algo más allá que yo no entendía. Que el Señor nos ayude, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, escudriña aún lo profundo del hombre. Y no solamente lo profundo del hombre, sino el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Así que en esta noche usted está descubierto delante del Señor. Yo estoy descubierto delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Lo decía ayer, yo no quiero ser un predicador farandulero. Yo quiero ser un verdadero, auténtico hijo de Dios. Quiero presentarme todos los días como un obrero aprobado delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que usted también es ese mismo compromiso que tiene de presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Que el Señor nos ayude. Y se aclaró la visión. Ya no es un misterio el Evangelio para nosotros, porque Cristo nos la reveló. Que el Señor nos ayude. Primera de Colosenses capítulo 1 verso 26 en adelante declara lo que el Señor hizo en su muerte en la cruz del Calvario. Reveló el misterio que había estado oculto por tiempos y edades. Que el Señor nos ayude para que usted y yo en este tiempo glorifiquemos el nombre bendito de Cristo. Y pongamos muy en alto la bandera de Jesucristo. Como le decía anteriormente, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro vecino, con nuestro pariente. Y de ahí el Señor va a decir, ya lo ha hecho todo aquí, te voy a llevar más allá. Y así te va a ir sacando de un lugar a otro. Y va a llegar el tiempo que va a ir a otras naciones. Pero va a tener un buen testimonio detrás. Que el Señor nos ayude. Yo siempre le digo al Señor, no me quiero mover si tú no vas conmigo. Ni a la derecha, ni a la izquierda. No quiero ir, Señor, por conocer o por tener el privilegio de decir, mira, yo estuve en tal país. No, Señor, le digo, yo prefiero trabajar aquí, predicar el Evangelio en mi lugar, en mi congregación. Y si algún día tú quieres abrir puertas, sea la voluntad tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy día hay mucha gente que quiere trabajarle al Señor y está bien, pero quiere andar a su manera. Y no es a la manera del hombre, es a la voluntad de Dios. Pero para entender los misterios de Dios, yo quiero que abra su Biblia en Jeremías capítulo 18. Del versículo 1 en adelante. Para poder ser apto para el reino de Dios. Para que Dios te pueda pulir como ese diamante en bruto y te pueda dejar como esa piedra preciosa. Tiene que ir a casa del alfarero. Amén. Jeremías capítulo 18 versículo 1 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dijo el siervo de Dios, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a mi Dios. Para que usted, querida Alba, querido hermano, querida sierva de Dios, siervo del Señor, para que pueda estar apto para el reino de los cielos, usted tiene que ir a la casa del alfarero. Y ahí Dios te va a procesar, ahí Dios va a tratar contigo, ahí Dios te va a echar en el desierto. Y cuando haya atravesado el desierto, entonces va a salir transformado, va a salir con una figura resplandeciente y va a decir, ahora estoy apto para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene que sacar toda esa escoria que hay en tu vida. Dios tiene que sacar toda esa inmundicia que hay en tu vida.
para poder dejarte como un vaso de honra. Y cuando esté como un vaso de honra, entonces va a estar ahí en el lugar de privilegio. Y toda la gente va a querer beber de ese vaso. Todos van a querer ir y van a decir, yo quiero beber de ese vaso porque está limpio, resplandeciente y suena más que un cristal. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a exprimir, Dios te va a estrujar, Dios te va a sacar todo lo que tiene que sacar de ti. Y si te tiene que arrastrar por el polvo del muladar, te va a arrastrar y ahí te va a levantar como un siervo de Dios. Gloria a mi Dios. Pero hoy día hay mucha gente que no quiere vivir ese proceso y hoy día el Señor me llamó y mañana quiero salir. Y viene el momento de la prueba y viene el momento de la dificultad y le dice, ya Señor, yo no quiero servirte más. Señor, ya hasta aquí llegó el evangelio para mí. Yo le hablo con propiedad. El año 96 el Señor me hizo el llamado al campo evangelístico y han pasado tantos años y todavía no puedo ejercer como debiera. ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor me tiene en proceso. Porque todavía el Señor me está puliendo. ¿De qué manera me pulió a mí? Económicamente. Siempre lo he contado en parte. Económicamente el Señor me quitó todo. Me dejó en la miseria más que el hombre puede estar. Tuve que andar molestando a algunos vecinos para solventar mi necesidad. Ahí el Señor me formó, hasta que un día me di cuenta que tenía que humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Así es, Señor. Para que Él me exaltara cuando fuere tiempo. Hice confesión por mi pecado. Aunque estaba viviendo la situación más difícil, pero había arrogancia, había soberbia en mi corazón. Y reconocí, le dije, Señor, perdóname. De hoy día en adelante yo quiero ser humilde. Y cuando le empecé a orar de esa manera al Señor, el Señor empezó a obrar en mí. Empezó el Espíritu Santo a venir sobre mí. Y empecé a derramar mi lágrima como dejé mojado el lugar donde estaba postrado delante del Señor. Y el Señor me dio una palabra que está demostrado en Deuteronomio acerca de la obediencia. Y me dijo, será bendito tu entrar y será bendito tu salir. Y la obra de tu mano y la cría de tu vaca y el fruto de tu tierra. Amén. Y te pondré por cabeza y nunca mandarás por cola. Y te daré para que preste naciones y tú nunca pedirás prestado. Y hasta el día de hoy, nunca más he tenido que ir a molestar a mi vecino, ni he tenido que molestar a mis parientes. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha cumplido su propósito. Dios ha cumplido su propósito. Fiel es aquel que da la promesa. Un día un varón me dijo, ¿sabe? Porque el último año que le arrendé mi terreno que tenía, porque vivía de esa manera. A tal extremo de que tenía que facilitarle el terreno a otra persona para que ellos se enriquezcan y uno cada vez más pobre. Y el varón un día me preguntó, me dijo, ¿sabes? Hoy te voy a hacer una pregunta. Del momento que te conozco, me dijo, no hay mucha prosperidad en ti, ¿qué pasa? Yo le dije, bueno, quise justificarme. Yo le dije que yo le doy más importancia al reino de los cielos. Y no me he preocupado mucho, le dije, de mi bienestar económico. Pero después de eso, le oré al Señor, Señor, le dije, ¿qué estoy transmitiendo? Si yo soy tu siervo, soy tu hijo. Si dice tu palabra y tú me dijiste la promesa de que será bendito mi entrar y mi salir. Y tendría para dar a naciones y nunca iba a pedir prestado. ¿Qué está pasando conmigo? Y declaré. No hace muchos años atrás declaré, le dije hoy, este año, Señor, lo declaro para mí. Declaro que toda la ruina, toda la maldición se vayan de mi vida. Porque me habían hecho un trabajo de hechicería. Yo andaba de repente, no podía trabajar. Aguantaba un par de horas y tenía que irme a la casa enfermo, con dolor de cabeza. Y me recostaba ahí. Y mucha gente pues me trataba, un hombre flojo, no hace nada. Pero no conocían mi situación. Hasta que un día le reclamé al Señor, oré en mi terreno, levanté mi mano a alta hora de la noche.
Y le dije hoy día, Señor, en tu nombre, con tu ayuda, yo enfrento en esta hora potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, espíritu de hechicería, espíritu de adivinación, espíritu de agorero y toda maldición del diablo. En tu nombre lo desecho de mi vida, lo desecho de mi campo, lo desecho de mi familia, lo desecho de mi casa. Y te invito que entres en mi vida, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gloria a Dios. Cuando estaba orando de esa manera, mis pelos empezaron a levantar. Mi corazón empezó a palpitar como que se iba a salir de mí. Un temor grande porque una potestad tremenda se había manifestado. Pero empecé a recordar lo que dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Empecé a resistir y empecé a adorar a Dios y empecé a cantar al Señor. Y el Señor me dio la libertad. Se fue la hechicería, se fue la maldición, se fue la obra del diablo. Y hoy día el Señor me está prosperando. Y hoy día el Señor me está bendiciendo. Muchos hermanos se admiran. Hermanos, su casa está creciendo cada vez más. Y me di cuenta, los reyes, claro, está alargando. Pero dije, ahora falta que se enanche hacia el lado. Y más adelante se va a subir hacia arriba. Que el Señor nos ayude para estar más cerca de Dios. Dios hace así. Que el Señor nos ayude, pero tuvo que el Señor pasarme por el proceso. Tuvo que el Señor purificarme. Tuvo que quemar mi lengua, como lo hizo con Isaías el profeta. Que el Señor nos ayude. El profeta Isaías era un hombre inmundo de labios. Todavía no había visto la gloria de Dios, pero llegó un día. Estoy relatando lo que dice en Isaías capítulo 6. Si usted quiere seguir la lectura de la palabra. Dice que un día vio la gloria de Dios y vio ángeles, querubines, serafines, que tenían alas, volaban. Y él vio la gloria de Dios y él dijo, hubo una declaración en sus labios y dijo: ay de mí, porque soy hombre inmundo de labio, pero he visto la gloria de Dios. Inmediatamente un querubín se voló hacia él, tomó un carbón encendido y lo echó sobre su lengua y le dijo: quitado es tu pecado y limpia es tu culpa. Y desde ese día el hombre de Dios quedó apto. Y el Señor le decía: ¿a quién enviaremos? ¿Quién llevará el mensaje por nosotros? Y ahí estuvo el siervo de Dios como un buen soldado de Jesucristo y se pone firme: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pero ninguno que milita en el Evangelio de Cristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Es usted un soldado de Cristo? Amén. ¿Se considera verdaderamente un soldado de Cristo? Amén. ¿Está dispuesto para la batalla? ¿Está armado todos los días? Gloria a Dios. Yo siempre digo, yo hice el servicio militar. Se nos pasó una novia cuando llegamos. Nosotros esperábamos, ustedes hoy día nos dijeron, van a tener una novia, van a dormir con ella, van a caminar con ella, van a ir a la letrina con ella. Y nosotros esperando la novia. ¿Qué hora irá a llegar? Irá a ser rubia, ojos verdes, ojos azules, morena tal vez. Y de repente se nos entrega el fusil. Aquí está su novia. Van a dormir con él. Donde vayan, ahí va a andar su novia. Que el Señor nos ayude. Y saqué experiencia. Hoy día nosotros tenemos la palabra del Señor en la espada que el Señor nos ha dado. Y la palabra del Señor, dice la Biblia, abunde en vuestros corazones. La palabra del Señor no tiene que apartarse de usted, ni a diestra ni a siniestra. Hoy día hay mucha gente que dice una cosa, dice otra. Hay hombres que han dicho: ya esto ha pasado de moda. Yo ya tengo conexión directa con Dios, así que esto no es suficiente. Qué equivocación más grande. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está aconteciendo, los rumores de guerra, el cumplimiento de la palabra del Señor. Mi hija el otro día llegaba un poquito alarmada porque se metió en internet y me decía: papá, en internet está apareciendo que se escucharon sonidos de trompeta en muchas naciones, en Rusia, en Estados Unidos.
Yo le dije, eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Por eso usted tiene que estar como un buen soldado de Jesucristo, Señor. armado hasta los dientes. La Biblia dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, armado con toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernador de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios, sí, Señor. Pero sobre todo aquello, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No necesitamos un ejército, no necesitamos una espada, no necesitamos un fusil, porque tenemos las arras del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta hora. Si usted es un buen soldado de Jesucristo, lo he dicho siempre, el soldado terrenal se despoja de su equipaje cuando se va a dormir. Lo deja ahí a los pies, dispuesto para que cuando suene la trompeta y toman su equipo. Pero el soldado cristiano duerme equipado. Hay una diferencia grande. No necesita despojarse, porque esos armamentos o esa investidura no pesan. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor. Cuando dormimos equipados, nos levantamos equipados. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo siempre he dicho, y le digo a los hermanos, un buen siervo de Dios está atento las 24 horas del día. Tiene su celular encendido las 24 horas del día. ¿Sabe por qué? Porque de repente tiene que estar consciente, alguien lo va a llamar, va a haber necesidad y hay que atender. Pero el cristiano que le gusta dormir tranquilo, que apaga su celular, que deja la Biblia en la cómoda, no es un soldado de Cristo. Se lo digo porque yo lo he vivido. Noche atrás, no era tan tarde de la noche, me llamó mi hermano Juan y me dijo, hermano Luis, me están llamando porque hay un varón que está en agonía, que está a punto ya de entregar su alma y está desesperado. ¿Me puede acompañar? Ningún problema, hermano. Le dije, voy llegando a mi casa, iba todo mojado porque me encontró una lluvia, un aguacero. Le dije, pase a buscarme. Y rápidamente, no tomé ni 11, me preparé y fuimos a atender esa necesidad. El hombre estaba desesperado, manoteando ahí, probablemente viendo visiones como los demonios venían sobre él. Oramos por él y descansó ahí tranquilo. La gente alarmada, y el Señor me hizo así, no es hoy día el día de su partida. Ayer le pregunté a mi hermano Juan y él me dijo, todavía está con vida, pero todavía está luchando entre la vida y la muerte. Pero lo importante es que aquel varón reconoció a Cristo en su vida. Lo importante, y yo le dije que un día, si el Señor le place llevarlo, va a haber una mansión gloriosa en los cielos. Que el Señor nos ayude. ¿Te ha llevado Dios a oír palabra de Jehová a casa del alfarero? ¿Ha usado el cincel, ha usado el martillo para moldear tu vida? ¿Has llorado delante del Señor? Amén. ¿Has sufrido por la causa del Evangelio? Gloria a Dios. ¿Te han titubeado? ¿Te han calumniado? ¿Te han llevado a la cárcel por causa del Señor? Que el Señor nos ayude. Amén. Pero el Señor te tiene que formar. Dios tiene que formar tu carácter. Y lo decía anteriormente, el carácter no es el semblante de la persona, el carácter es la actitud de la persona. Porque hoy día hay gente muy sonriente, muy alegre. Usted lo ve, oh, qué alegre este hermano, pero te da por detrás muchas veces. Y hay gente muy seria, como yo, soy bien serio.
Y algunos dirán, el carácter, no me gusta la forma, el semblante de este varón. Pero si trata conmigo se va a dar cuenta y va a decir, oh, qué persona más agradable para tratar con él. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor moldea nuestro carácter, nuestra actitud. Y cuando el Señor cambia nuestro carácter, usted aprende a ser manso y humilde de corazón. Como dice el Evangelio de Mateo 11:28. Y haya descanso para su alma. Y anda tranquilo. Yo no me desespero. Hoy día, mi hermano Lito me pasó a buscar un poco. Yo le dije, estoy retrasado, pero no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque había alguien en este lugar que iba a abrir la puerta. No me desespero. De primera me desesperaba, me alarmaba y perdía el gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no había formado mi carácter. Y a veces a mi esposa lo dejaba y salía solo, pensando yo que lo estaba haciendo bien. Y mi esposa quedaba con tristeza en el hogar. Y llegaba detrás de mí en los servicios, cantando con amargura, con llanto. Y los hermanos decían, oh, mi hermanita está sintiendo la presencia de Dios. Y no sabían que estaba hecho triza por dentro, porque Dios no había cambiado mi actitud, Dios no había cambiado mi carácter. Yo pensaba que era porque era el primero en llegar a la iglesia, era suficiente. Pero entendí después que Dios tenía que cambiar mi carácter. Y hoy día me doy el tiempo. Cuando mi esposa se retrasa, bueno, no importa, lo importante es llegar. No importa que lleguemos un tiempo más retrasado, pero vamos a llegar. Dios conoce por qué nos retrasamos. Por eso no soy severo yo con la congregación, con mis hermanos. Cuando de repente llegan, tampoco nos digo, hermano, usted estaba abajo, usted no va a dirigir hoy día, porque a veces somos así. Y decimos, somos celosos espiritualmente, somos más carnales. El celoso espiritualmente es diferente. Cuando ve una actitud mala, se acerca al varón o a la jovencita y le dice, hija, lo que está haciendo no está bien. Le habla con amor, le habla con paciencia. Porque la Biblia dice, considérate a ti mismo, no sea que va a ser puesto a prueba y va a caer en peor condenación. Que el Señor nos ayude. Pero para tener ese carácter hay que ser un buen soldado de Cristo. Como le decía yo hablando del soldado, los primeros 3 meses nos sacaron la mugre, vulgarmente estoy hablando, dentro del servicio militar. Yo llegué con una prepotencia porque yo decía, ¿quién va a poder contra mí? Si hacía ejercicio, todos los días hacía pesa. Pero allá me cambiaron todo mi panorama. Que el Señor nos ayude. La sufrí harto, sí la sufrí porque no quería dejarme dominar. Pero me dominaron, después era más mansito adentro. Que el Señor nos ayude. Es así Dios también con nosotros. Amén. Cuando somos quisquillosos, cuando ese güeycito todavía no está manso, todavía no lo han puesto bajo el yugo, todavía se gobierna solo. Pero cuando el domador lo toma firme, le amarra una orejita con el lazo y el asta, y cuando el güeycito quiere salir a su manera, le manda el tirón para atrás, entonces ese animalito entiende, dice, hay alguien que me está gobernando. Y si más corcoveo, más me va a tirar el cabresto. Que el Señor nos ayude. Es así el hombre y la mujer. Gloria a Dios. Dios tiene que vencer a ese hombre fuerte, esa mujer fuerte. Dios tiene que destruirlo. Dios tiene que derribarlo como el barro en la mano del alfarero. Y cuando ese hombre viejo, esa mujer vieja es destruida, es desplomada sobre la tierra y llega hasta el polvo del muladar, entonces Dios empieza a tratar contigo. Moisés, antes de libertar al pueblo de Israel, tuvo que dejar Egipto y tuvo que pasar al desierto. Y en el desierto había un viento solano. La arena se levantaba, yo no sé a qué temperatura. El hombre llegó con los labios secos al otro lado del desierto. Probablemente punta y codo, arrastrándose, porque ya no se podía sostener en pie. Ahí el Señor trató con él. En el desierto el Señor lo formó
como un siervo suyo. Y cuando salió en el desierto, el Señor se le presentó y empezó a hablar con él. Es así el Señor con nosotros. Mientras no te lleve al desierto, mientras no te lleve al molino, a esas piedras para hacer moldeada tu vida, no te va a poder delegar responsabilidad. No va a poder confiar plenamente en ti. Pero cuando te haya llevado ahí y cuando te haya procesado, los procesos son diferentes, no todos son iguales. Te puede procesar económicamente, te puede procesar como lo hizo como el siervo Job. Le quitó todos los bienes, le quitó hasta sus últimos hijos. Lo dejó en la miseria misma, pero de ahí lo resaltó. Dios de muchas maneras puede tratar contigo. De tal manera de sacar de ti, de ese tesoro que está escondido, un diamante precioso. El joyero, cuando compra, el que trabaja con esas piezas de oro, ya sea aro, anillo, compra un pedazo de escoria, podríamos decir, que tiene algunas cositas que brillan, pero lo trabaja, lo procesa. Y después que lo ha procesado, lo que recibe son poca cantidad. Pero esa cantidad sí que tiene un grande valor. Que el Señor nos ayude. Yo quiero llevarte a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Lo que te dice el Señor en esta tarde, lo que me dijo a mí antes de que tomara la responsabilidad de ser predicador de su palabra. Dice el Señor en esta hora: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si usted saca el proceso de Dios, te lleva a tal manera, dentro de ese tesoro, dentro de esa escoria, hay una perla que es de gran precio. Si entresacas eso precioso que está oculto en tu corazón, que está dentro de tu vida, que no se puede ver a consecuencia del pecado, pero si entresacas eso precioso de lo vil, usted y yo vamos a ser como la boca de Dios. ¿Quién no quiere ser como la boca de Dios? Yo quiero ser como la boca de Dios y decir: palabra de Dios vino a mí diciendo: